Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a abordar dos clases o dos sesiones, jueves y viernes 5 y 6 de noviembre. La loca poesía tiene sombrero de sol, la loca poesía tiene el manto de la lluvia, y nos tiende sus hilos dorados y florece como una propuesta a todas nuestras preguntas. El autor es Sergio Mondragón. Hoy vamos a ver la poesía y sus temas. Las personas, chicos, estamos fuertemente influenciadas por el momento histórico en el cual vivimos y la cultura que se desarrolla durante ese tiempo. Por ejemplo, ahorita, en la época en la que estamos viviendo, quizás sus hijos o sus nietos van a pensar que esta pandemia en la que estamos, pues a lo mejor es algo muy inesperado, pero para ellos a lo mejor la tecnología ya va a estar tan avanzada que ya no va a existir este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces la cultura se desarrolla. Este contexto histórico-cultural es una especie de tejido en el cual se desenvuelven las sociedades y su pensamiento. Por eso las expresiones artísticas manifiestan las emociones y la visión de los creadores y de los poetas. Las expresiones artísticas y la poesía, como una de ellas, tienen elementos que guardan una fuerte relación con lo que se vive, se piensa, se conoce y se siente en una situación determinada, que se presenta en un tiempo específico. Por ello, a través de la lectura de poemas, enriquecemos nuestra capacidad de sentir y pensar. Y también tenemos la oportunidad de acercarnos a la forma de percibir el mundo de un autor en particular. En la poesía, al igual que en otras obras artísticas, podemos descubrir las emociones, las costumbres, el estilo de vida, las creencias y las preocupaciones de las sociedades en diversos periodos de tiempo. Vamos a iniciar. La actividad para elaborar el día de hoy jueves es que anotes en tu cuaderno una lista de temas sobre los que te gustaría leer y analizar, pero por medio de poemas. Yo les puse aquí 3 poemas. Cada uno tiene un tema distinto. ¿Qué es el tema? Es un asunto tratado en un texto, por ejemplo, de amor, de la muerte, de la soledad, de la amistad, de la nostalgia o la guerra. Por ejemplo, dice, teníamos todo para ser felices, pero elegiste que fuéramos un recuerdo más. Entonces, el tema de este poema para ti, ¿cuál crees que es? ¿Es de soledad, de muerte, de amistad o de nostalgia? Yo creo que es de nostalgia, ¿no? Porque está recordando que pudo haber sido feliz, pero ya no lo es, ¿verdad? Es un recuerdo. Pues aquí su nombre lo dice, soledad. Dicen de mí que, después de ti, me he quedado solo. No comprenden la soledad. Antes de ti, yo ya estaba solo, pero aún no lo sabía. Y contigo, mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. ¿Y mi vida? Dime mi vida. Es de amor, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos poemas habla de un tema en particular. Tú vas a elegir el tema para abordarlo y analizarlo por medio de poemas. Y vas a guiar tu búsqueda con una propuesta que está en la página 80. Les sugiero que seleccionen alguno de los autores que vienen en la página 80 de su libro de texto. Si no les agrada alguna de esas propuestas, se van a ir a la bibliografía en su libro de texto en la página 269. Ya casi son las últimas hojas de su libro, no vayan a pensar que esas páginas no tienen alguna utilidad. Sí, en la bibliografía, y ahí pueden ustedes encontrar sugerencias para buscar estos poemas que estamos abordando en este proyecto. Entonces van a elegir 5 poemas relacionados con ese tema, por ejemplo del amor, y esto te va a permitir analizar el contexto social. Quiero que por favor recuerdes
lo que ya vimos anteriormente acerca de las fichas y vas a registrar la fuente bibliográfica del poema del cual investigaste, de los 5 poemas. Cuando decidas esos poemas, vas a buscar el nombre del autor y vas a tratar de inferir la época en la que fue escrito. Y para la clase del viernes 6 de noviembre, después de que ya investigaste los poemas, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué relación guardan o tienen entre sí esos poemas? ¿Qué frases o palabras del poema hacen referencia al tema que trata? ¿Cómo es el lenguaje empleado en cada poema? ¿Y qué recursos literarios reconociste? Por ejemplo, si hay alguna metáfora, una comparación, una hipérbole. Eso se refiere a los recursos literarios. Y vas a elaborar una tabla. Aquí vas a poner el tema elegido de Soledad. ¿Por qué me interesó el tema? ¿Qué conozco de él? Es una temática universal, o sea que quiere decir que a lo largo de la historia se ha dejado testimonio de la misma. ¿Está vigente o solo se abordó en aquella época? 4. ¿Por qué habrá sido de interés para los poetas de distintas corrientes hablar o escribir acerca de ese tema? ¿A quién le puede interesar hoy saber de ese tema y por qué? ¿Tú crees que hoy en día a los jóvenes les interesa la poesía? Yo creo que sí. ¿Tú qué piensas? Yo aquí les puse 2 poemas. Este, por ejemplo, es un caligrama. Los caligramas se refieren a que hacen figuras, ¿verdad?, por medio de la poesía. Y este habla acerca del puñal. Y si se fijan, forma como un cuchillo, ¿verdad?, un puñal. Este es del autor José Juan Tablada y se titula El puñal. Esta la pueden encontrar en una antología de la poesía latinoamericana de vanguardia. Y aquí les habla el año, dónde lo encuentran, dónde se hizo, en qué edición, en qué año y en qué página encuentras el poema. Este autor, José Juan Tablada, es considerado uno de los principales exponentes del modernismo y la vanguardia en México. El modernismo y el vanguardismo son movimientos literarios y aquí nos habla de cuándo fueron creados, cuándo surgen y cuáles son sus características. Te recomiendo que le des una pequeña leída. Este también, Canción del Viento. Aquí también viene, esta sería como su ficha bibliográfica. Aquí viene toda la información. La actividad consiste en que investigues sobre el autor de tus poemas y el contexto cultural de los poemas. No nada más es buscar un poema porque te haya gustado, chicos. Tenemos que investigar, por ejemplo, un autor, Jaime Sabines. ¿Qué sabemos acerca de Jaime Sabines? ¿En qué época vivió? O, por ejemplo, de Octavio Paz o Pablo Neruda. Entonces, vamos a investigar a el autor y el contexto para poder entender un poco el poema, porque entender el poema o entender poesía es un poco complicado y es un desafío para nosotros los lectores. Entonces debemos utilizar diferentes estrategias para poder comprenderlo y una de esas estrategias es conocer el contexto cultural de ese poema. Eso es indispensable. Entonces, en tu libro vas a contestar, en tu cuaderno vas a contestar el cuadro de la página 80 en tu cuaderno porque aquí no hay espacio, es muy poco el espacio, está en la página 80. A la poesía hay que llegar lo más preparado posible para poder entenderla e interpretarla. Entonces, vas a investigar y a contestar en tu cuaderno estas preguntas. Autor, ¿quién es ese autor del poema o de tus poemas? Tiempo, investigas cuándo nació, cuándo murió o quizá todavía no ha muerto, ¿verdad? ¿En qué época vivió? Lugar, ¿dónde nació? ¿Dónde escribió el poema? Sí se puede. Quizá no podamos tener toda la investigación completa, ¿verdad? De este cuadro. Poema. ¿Por qué escribió el poema? ¿En qué época de su vida, juventud o madurez?
situación social, qué sucesos relevantes vivió ese autor o ese poeta, qué sucedía en su entorno al escribir el poema. Quizá algunos vivieron en la revolución, ¿verdad? O en alguna guerra. Entonces, aquí podemos inferir el entorno del poeta. ¿Cómo era la situación política, económica y social? Y el entorno cultural, qué movimientos artísticos había en la época, como por ejemplo lo que les mencionaba acerca del modernismo y del vanguardismo. Y sería todo, chicos. Entonces tenemos el día jueves y el día viernes. El jueves se trata de que tú elijas el tema, primeramente seleccionar ese tema y luego ya te das a la tarea de investigar los 5 poemas. Y el viernes vas a investigar acerca de los autores de tus poemas, de tus 5 poemas y el contexto cultural de los poemas. Y me lo envías todo, ya sea el viernes si es que terminaste las 2 actividades, porque está un poquito complicado, y si no, me lo envías el fin de semana, antes del domingo. Y sería todo, que tengan un excelente fin de semana y nos leemos nuevamente el día lunes. Que descansen. Gracias.